Bien, entonces estamos con un ejemplo aplicado de tasa de cambio promedio. Como decíamos, la tasa de cambio promedio es la fórmula general es la incremento de la función evaluada en X sobre el incremento en X. Como en este caso, ahí está aplicada para costo, entonces nos piden tasa de cambio promedio para costo, ingreso y utilidad. Y estamos iniciando con el costo, ¿verdad? Entonces la función de costo en la tasa de cambio promedio sería el incremento en el costo sobre el incremento en X. Está dado por esta fórmula. C mayúscula para X más delta X menos C de X. Evaluamos, ¿verdad? Nos habíamos quedado por acá. Entonces, el costo evaluado para 3100 más 100 equivale al costo evaluado para 3200 menos el costo evaluado en X, que es el costo evaluado en 3100. El incremento en X, que es el incremento de 100, ¿verdad? Que está dado. Entonces, evaluando como la función de costos está dado por 20.000 más 40 por X, evaluando el costo para 3200 sería 20.000 más 40 por 3200, porque 3200 sustituye a X, ¿verdad? Acá, menos costo evaluado en 3100 sería 20.000, esta es mi fórmula, más 40x sería 20.000 más 40 por 3100. Operamos dentro de cada corchete, primer valor, en el primer corchete la cantidad que nos da es 148.000, ahí deben comprobar. Y el segundo corchete es 144.000, todo dividido entre 100. Esta resta nos da 4.000, ¿verdad? 148.000 menos 144.000 da 4.000. Dividido entre 100, esto es igual a $40. Es decir, que la tasa de cambio promedio de cambio, tasa de promedio de cambio del costo por tonelada va a ser de $40. $40 por unidad, ¿verdad? Por tonelada. Ahora, la tasa de cambio promedio de ingreso por tonelada X va a estar dada de manera similar, incremento en R sobre incremento en X, es decir, R, que es la función de ingreso, que es la que está acá, es la segunda que aquí aparece, evaluada para X más delta X menos R, función de ingreso, evaluada en X sobre el delta X. Entonces, mi incremento en R es igual 3000, la función R evaluada para 3100 más 100, ¿verdad? Haciendo sustitución. Sabemos que X es 3100 y delta X es 100. Menos R evaluada en X. R evaluada en 3100. Hacemos esta suma. Función ingreso R evaluada para 3200 menos ingreso R evaluada para 3100, todo dividido entre 100, que es el incremento en X. Sustituimos, ¿verdad? Entonces la sustitución acá, como lo que tenemos, hacemos la sustitución del valor por X, ¿verdad? Sería 100X menos 0.01 X cuadrado. Aquí se convierte en la primera sustitución, esta, en 100 por 3200 menos 0.1 por 3200 elevado al cuadrado. Observen acá, es decir, la sustitución para la función que corresponde. De manera similar, para 3100 sería 100 por 3100 menos 0.01 por 3100 elevado al cuadrado. Es decir, que evaluamos en la función de ingreso R, ¿verdad? Que equivale a todo esto, ¿verdad? Esta expresión, ¿verdad? Sustituyendo estos valores, 3200 y 3100 en cada caso, ¿verdad? Dentro de cada corchete.
Entonces, después de hacer estas operaciones, 100 por 3200 menos 0.1, 3200 por 3200 al cuadrado, nos va a quedar el valor de 217.600 dentro del primer corchete, menos 213.900, que es lo que queda al evaluar esto dentro del segundo corchete. Entonces, al final, aquí creo que da 3.700, ¿verdad? Da 3.700 arriba, ¿verdad? Dividido entre 100. Esto nos da $37 por unidad de la tasa de cambio promedio, por tonelada en este caso. Entonces este es un ejercicio aplicado, ¿verdad? De tasa de cambio promedio. Es decir que, bueno, aplicando la fórmula de tasa de cambio promedio, que arriba es el incremento de la función, ¿verdad? Entonces estas fórmulas deben tenerlas a mano y tener cuidado al evaluar, ¿verdad? Al estar haciendo las operaciones. Bueno, ahora la tasa de cambio promedio de utilidad por tonelada X, si ustedes observan, aquí no nos dan la utilidad, solo nos dan la función de costo y la función de ingreso. Entonces, pero nos están pidiendo en el ejercicio también la tasa de cambio promedio para la utilidad, ¿verdad? No la tenemos, pero ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que, para la tasa de cambio promedio sería el incremento en U. De manera similar, aplicando la fórmula de incremento en Y, ¿verdad? U de BDF, U de X más delta X menos U de X sobre delta X. Pero tenemos que sacar, para aplicar esto, primero tenemos que sacar la utilidad, la función de utilidad. ¿Y cómo la sacamos? Sabemos que la utilidad va a estar dada por ingresos menos costos, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la operación algebraica de esas dos expresiones, restar la primera a la primera, restarle la de costo, y la función que nos queda le vamos a aplicar esta fórmula, ¿verdad? Para sacarle el incremento. Entonces, el ingreso 100x menos 0.01x cuadrado menos, en un primer momento lo ponemos entre corchetes, ¿verdad? Siguiente paso, al eliminar el corchete, nos cambia el signo, ¿verdad? Porque menos por más da menos y menos por más también quedaría. La primera expresión, 100x menos 0.01x cuadrado, menos 20.000 menos 40x. O sea que si se observan, cambia los signos. Aquí estamos aplicando operación algebraica. Operación algebraica, bueno. ¿Qué nos queda? Miramos, en esta expresión algebraica, vamos a reducir entre sí los términos que sean semejantes. Semejantes son los que tengan la misma variable y esa variable tenga el mismo exponente. Vamos a ver esta con cuál es semejante. Este término con cuál es semejante. Es semejante con este, ¿verdad? Entonces, vamos a restar entre sí. Este está solo y esta constante también está solo. No hay otra más. Entonces, restamos entre sí 100 menos 40x va a dar 60x y las demás se mantienen. Ahora, ¿por qué pongo de primero? Respetando el orden, ¿verdad? De los términos, pongo de primero porque es el que tiene mayor exponente, la variable. Entonces, que no se altera, lo copio de primero. El valor que me dio de reducir estos dos términos me da positivo 60x, lo pongo en segundo, respetando el orden, ¿verdad? La forma canónica que se dice en polinomios, y menos 20.000, la constante por último. Entonces esta es la función utilidad. Bien, a esta función utilidad le vamos a aplicar, nos están pidiendo la tasa de cambio promedio. Entonces aplicamos esta fórmula.
de esta misma, la vuelvo a copiar acá. Entonces, u de x más delta x más menos u de x sería igual a la función utilidad evaluada para 3100 más 100 y menos la utilidad evaluada para 3100. Haciendo esta suma de valor de x más el incremento en x, sería la utilidad evaluada para 3200 menos la utilidad evaluada para 3100. Entonces, esta utilidad, cada uno de estos los cerramos entre corchetes, ¿verdad? Entonces, y lo sustituimos acá. Para 3100, sustituimos x en esta expresión de utilidad, ¿verdad? Esta que nos dio acá, ¿verdad? En el siguiente paso. Entonces, esta 3200 lo estamos sustituyendo acá, ¿verdad? Y todo esto, que es una expresión más grande. Y este 3100 que va a restar dentro del segundo corchete, lo evaluamos, ¿verdad? Al hacer la operación dentro de cada corchete, aquí nos da un valor de 69.600 y aquí nos da un valor de 69.900. Es mayor el segundo. Entonces, al restar estas dos cantidades, nos queda un valor de negativo 300 arriba y arriba 100, que es el incremento en X, que se va a ir copiándose desde el inicio. Entonces, negativo 300 entre 100 da negativo $3 por tonelada, ¿verdad? ¿Qué significa? Que la tasa de cambio promedio, utilidad por tonelada, cuando aumenta la utilidad, perdón, cuando aumenta la producción en X, la utilidad disminuye, significa que el crecimiento es negativo, es decir, hay un decrecimiento de la utilidad. Al aumentar la producción, la utilidad decrece, ¿verdad? Contrario al ingreso, crece, pero la utilidad va a decrecer. Esa es la tasa de cambio promedio, o sea que cuando crece la cantidad de producción en X, la utilidad va a disminuir $3 por tonelada. Es lo que va a ocurrir. Entonces, si ustedes observan, mucha operación es puro álgebra, ¿verdad? Operaciones algebraicas, evaluación, sustitución, ¿verdad? Aplicándose aplicándolo dentro de la fórmula de la tasa de cambio promedio. Bien. Bueno, entonces con esto se concluye el tema 1. Ahora pasamos al tema 2. Tema 2 son los límites y continuidad. El significado intuitivo del límite, según Sill, un autor de textos de cálculo, dice que si f de x puede aproximarse arbitrariamente a un número finito, L, tomando a x suficientemente cercano o distinto de un número A, tanto por el lado izquierdo como por el derecho de A, entonces, límite cuando x tiende a A, de f de x es igual a L. Entonces, esta es la expresión general de un límite. Un límite cuando x tiende a un valor A, de f de x es igual a L, así se lee. El cálculo del límite de una función puede realizarse mediante tablas, gráficas y álgebra. Comenzaremos calculando el límite de la función lineal f de x igual a 2x más 3. El límite de una función, como indica la definición, se calcula alrededor de un valor de a. La notación usada para decir que queremos calcular el límite de una función es esta, ¿verdad? Límite, abajo x, una flechita, tiende a de 2x más 3, que se lee el límite de 2x
cuando x tiende a A, esta es la primera parte, ¿verdad? Esta expresión, la primera es el límite de 2x más 3 cuando x tiende a A. Y observe que la flechita significa tiende a A. Eso se lee, tiende a A. Los valores que puede tomar A son cualquier número real o infinito. Calculando límites usando tablas. Para ejemplificar el cálculo de un límite usando tablas, daremos a A el valor de 4. Y la expresión queda límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3. El procedimiento es el siguiente. Elegimos valores arbitrarios para x. Sustituimos estos valores en la función y obtenemos el valor de la variable y igual a f de x. Una condición que debe cumplir los valores elegidos para x es que no deben ser valores, para x es que deben ser valores menores y mayores que 4. Pero x no debe tomar el valor de a, que en este caso es 4. Cuando usamos tabla, ¿verdad? Evaluando para y igual 2x más 3, en la siguiente tabla tenemos. Entonces aquí esta tabla mira que estamos evaluando para y 2x más 3. Entonces dice que el límite tiende a 4. Entonces se evalúa para valores antes de 4 y para valores después de 4. ¿Verdad? Pero nunca en 4. Entonces aquí aparecen evaluando, ¿verdad? Si x es igual a 1, la función 2x más 3 sería 2 por 1 más 3, esto es igual a 5. Si x es igual a 2, sería 2 por 2, 4 más 3 igual a 7, 9. Entonces, acercándolo a 4 para 3.9, 2 por 3.9 más 3 da 10.8. Para 3.99 da 2 por 3.99 más 3, 10.98. Es decir, se va acercando mediante decimales y para 3 cifras decimales antes de 4, 3.99 da 10.998, que se observa que el valor al cual se aproxima es 11. Esto antes de 4 y después de 4, para valores cercanos 4.001, al sustituirlo, de la función es 2x más 3, sería 2 por 4.001 más 3 da 11.002. Para 4.01, poco más cercano o menos cercano da 11.02. Si ustedes observan, se va acercando. Ya si dejamos a 4.1 queda 11.2. Entonces, pero el valor al que se va aproximando es a 11, tanto después como antes de 4. Ya si nos alejamos a otra unidad, entonces ya se va perdiendo, ya se va alejando más, pero lo que interesa son los más cercanos, ¿verdad? Estos valores de acá para x y estos valores de acá. Entonces, ¿qué concluimos? Como se acerca valores cercanos a 11, después de que se completa la tabla, concluimos que el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11. ¿Por qué? Si observa que cuando decimos que x tiende a 4, estamos diciendo que el valor de x es muy cercano a 4. En el ejemplo, para x igual 3.999, el valor de la función es 10.998. Es decir, muy cercano a 11. En el otro caso, para x igual 4.001, el valor de y es 11.02, es decir, por los dos lados el valor de y se acerca a 11. Se acerca a 11, ¿verdad? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 4 de 2x más 3 es igual a 11.
El cálculo de límites mediante tablas es un método que, a pesar de ser laborioso, resulta muy eficaz, porque no importando la complejidad de la expresión dada, es posible llegar a una conclusión sobre la existencia del límite en cuestión. Ahora, esto es como una demostración, pero en realidad ya en la práctica ustedes no van a usar esto de tabla, está sustituyendo porque es muy laborioso. Pero para la parte teórica es importante tomarlo para eh, demostrar pues la teoría del límite mediante tablas. Entonces que se evalúan para valores al cual tiende, excepto el valor, pero muy cercano por la izquierda y por la derecha de ese valor, miramos que el valor se aproxima a 11. Entonces se puede concluir que el límite cuando x tiende a 4 de la expresión 2x más 3 es igual a 11. Ese es por tabla, que es efectivo, pero claro que un poco laborioso. Bien, ahora, otro método es analizando la gráfica de una función. Las funciones, como vimos anteriormente, tienen también una gráfica. Si además de proporcionarnos la expresión matemática de la función, tenemos la gráfica, entonces podemos determinar el límite de la función a partir de ella. Veamos el siguiente ejemplo. Dice f de x, que es igual a y igual a x cuadrado más 3. Esta es la función x cuadrado más 3. Entonces aquí ya está la gráfica. Es una parábola porque es una expresión cuadrática, ¿verdad? Un exponente de 2 que lleva la variable, una función cuadrática. Entonces, la gráfica muestra esta función de x cuadrado más 3 tiene esta gráfica. Nos dicen hallar el límite de la función analizando su gráfica es similar a determinar la coordenada de y de la gráfica cuando conocemos la coordenada en x. Entonces nos piden cuál es el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3. ¿Cómo lo vamos a deducir? Límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es igual a 3. ¿Cómo se concluye que es igual a este valor? Porque si ustedes observan aquí la gráfica, cuando x es igual a 0, el valor que corresponde es 3 en y, ¿verdad? Entonces, que cuando x corresponde a 0, el valor que toma en la función es en 3. Entonces, se concluye que el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado más 3 es igual a 3. Si lo anterior es cierto, entonces límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4. Veamos, ¿por qué? Cuando x es igual a 1 es este punto, ¿verdad? Cuando x es igual a 1, aquí, ¿verdad? 1. ¿Cuál es el valor que corresponde en y para la gráfica? Sería que 1, 2, 3, 4, ¿verdad? O sea que para 1 corresponde 4 acá, ¿verdad? Entonces, por eso toma el valor límite cuando x tiende a 1, de x cuadrado más 3 es igual a 4. Esto sí nos da en la gráfica. Esto es más que todo la demostración teórica. Entonces que aquí cada segmento corresponde a una unidad. Favor cada segmento corresponde a una unidad en y, ¿verdad? Entonces, para 1 en x, viendo el punto donde pega la gráfica, corresponde a 4. Entonces el límite.
El límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4, ¿verdad? En la gráfica cuando x toma 1, x es igual a 4. Ahora, límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4. ¿Por qué? Cuando x es igual a menos 1, es decir, menos 1 acá, también el punto que corresponde a la gráfica corresponde a 4 en y. Entonces, límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado más 3 es igual a 4. Ahora, con base a lo anterior, ¿cuál cree que es el límite? ¿Cuál creen que es el límite de la misma función cuando a x tiende a 2? Viendo la gráfica. Aquí está 2. ¿Qué punto corresponde este? ¿Alguien me puede decir? En y, ¿qué punto corresponde? Aquí hay 1, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7. Sí. Correcto. Entonces, esto viendo la gráfica, esta es la demostración teórica, ¿verdad? Cuando x tiende a 2, entonces el punto que corresponde es 7. Ahí escuché 7, alguien dijo, y es el valor correcto. Entonces sería 7. Bien. Ahora, muy bien, el límite 7. Pero ahora vamos a calcular los límites utilizando álgebra. Entonces, utilizando álgebra, es decir, solo sustituyendo, es más fácil en algunos casos, pero más difícil puede complicarse en otros. Y de aquí es la importancia de la factorización. Para simplificar el cálculo de límites usando álgebra, la recomendación es que se sustituya el valor de x en la función. Si el resultado obtenido para y es un número real, entonces ese número es el límite buscado. 2. Si el resultado obtenido no es un número real, se tiene que hacer un proceso algebraico que simplifique la expresión. Si el resultado obtenido es un número imaginario o alguna forma indeterminada 0 sobre 0, entonces procederemos a factorizar. 3. Una vez que se obtenga la función completamente simplificada, se regresa al paso 1. Veamos el siguiente ejemplo. Determinar límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6. Entonces, el paso 1 sustituimos x en la función. Es decir, el valor al cual tiende lo sustituimos en la expresión. ¿Verdad? Sería 5 por 2 al cuadrado, que es 5 2 a la 2, que es 2 por 2, 4 por 5, 20, más 2, menos 6, y esto es igual a 16. Ustedes pueden confirmar. Entonces, el resultado del límite es que límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado más x menos 6, esto es igual a 16. Aquí resultó fácil, ¿verdad? Entonces aquí solo se hace el paso 1. Pero, sin embargo, no todos los límites son tan sencillos como los que se analizó en el ejemplo anterior, ¿verdad? Veamos el siguiente caso. Determinar límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1. X cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Paso 1 sustituimos, sería 1 al cuadrado, esto es igual 1 por 1, 1 menos 1 da 0. 1 menos 1 da 0, entonces esta es una forma indeterminada. Esto es indeterminado, no se puede así, entonces esta expresión no tiene sentido y se le llama indeterminada. Traten de multiplicar ustedes 0 entre 0 en la calculadora, les va a dar un error, ¿verdad? Error. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La indeterminación se da porque tenemos un 0 en el denominador y en los números reales no se puede realizar esta división. Si solo hubiera sido 0 arriba, ahí sí hubiera sido 0 el resultado, pero como es 0 abajo, es indeterminado. Entonces, aquí tenemos que repasar la factorización. ¿Recuerdan el significado de factorización? ¿No?
Diferencia de cuadrado, sí. Si no recuerda, se recomienda retomar algunas lecturas de los cursos de álgebra, de matemática 114. El denominador de la función es un factor lineal, por lo que ya no se puede factorizar. Más, el numerador, es decir, lo que está arriba, sin embargo, es una diferencia de cuadrados, cuya forma totalmente factorizada queda x cuadrado menos 1 igual x menos 1 por x más 1. O sea que tenemos que recordar acá esta fórmula que nos dice que x cuadrado menos a cuadrado es igual la factorización. Entonces aquí tenemos que recordarla. Esto es igual a x por x menos a, es decir, la raíz cuadrada del segundo término por x más a, es decir, se le saca raíz a ambos términos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1 en este caso? Raíz cuadrada de 1 es 1. De esta manera nuestro límite se transforma en x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de x más 1 por x más 1. Entonces, aplicando la diferencia de cuadrados arriba. Diferencia de cuadrados, ¿no? Es lo que está indicando. Diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. En esta última expresión se observa que el término x menos 1 aparece tanto en el numerador como en el denominador, por lo que al dividirlos el resultado es 1 y la expresión simplificada queda, es decir, al factorizar, simplificamos la expresión. Esta me va a quedar, este factor, todo el que está abajo, que ya no se puede factorizar, igual a uno de los factores de arriba. Entonces, estos se eliminan y entonces me queda una expresión más sencilla, límite cuando x tiende a 1. Como ya nos queda una expresión sencilla, ya podemos hacer la sustitución, ¿verdad? Una segunda sustitución. Y esto va a ser igual, aquí está expresada límite cuando x tiende a 1, x más 1, sustituyendo para 1, esto va a ser igual 1 más 1 igual a 2. Entonces, esta es la límite cuando x tiende a 1 de esta expresión equivale al límite cuando x tiende a 1 de x más 1 después de simplificar mediante factorización. Por ejemplo, una factorización, si hubiera sido acá x cuadrado menos 4, ¿en qué valor iría acá ya factorizado? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4? Si hubiera sido una factorización en vez de 1, 4, ¿cuál hubiera sido los valores que van acá? X menos 2 X más más 2. 2 y 2, correcto. O sea, para que tengan cuidado ahí, ¿verdad? En los ejercicios, como es 1, va a ser el mismo 1, pero cuando es 4 va a ser 2. Si hubiera sido 9, 3, ¿verdad? Si hubiera sido 16, 4. Entonces hay que tener cuidado por los ejercicios. Bueno, subo unos videos de repaso también, importante que retomen, ¿verdad? Porque por este tema de la factorización. Bien, otro ejemplo. Esta es la factorización ya de un trinomio. Entonces tenemos que recordar la factorización de trinomio. Pero el paso 1 es evaluar x igual a 3. Ahora, primero evalúen, ¿verdad? Porque no es que siempre va a quedar indeterminado, depende del ejercicio. Pero evaluamos. Este ejemplo va a quedar indeterminado, entonces, como es límite cuando x tiende a 3, sustituimos 3 por x en la expresión. Entonces nos quedaría 3 al cuadrado menos 5x, que es 5 por 3, más 6, que esa es una constante. Esa va sola. Entre x cuadrado menos 9.
que sería 3 al cuadrado, es 3 por 3, 9, menos 9 da 0, entonces 9 acá, 9 menos 15 más 6, aquí da 0 y aquí da 0, esto es indeterminado. Como es indeterminado, debemos en este caso factorizar tanto numerador como denominador. Entonces aquí abajo hay una diferencia de cuadrado, ¿no? Pero arriba es otro tipo de factorización, es la factorización de trinomios. ¿Cómo hacemos en la factorización de trinomios? Creo que si a algunos les di clase, explicaba. Entonces, tomamos el trinomio y abrimos dos paréntesis y ponemos x en cada paréntesis en la factorización de trinomio. En el primer paréntesis copiamos el signo del segundo término. Ese es el procedimiento de factorización de este tipo de trinomio. Ponemos el signo del segundo término en el primer paréntesis después de x. Y el producto, recordando un poco matemática, factorización, el producto del signo del segundo término menos por el signo del tercer término en el trinomio da más. ¿Cuánto es esto? ¿Sí? Menos por más, ¿cuánto da? Menos, ¿verdad? Menos. Entonces, este signo se va a poner en el segundo paréntesis. Luego, es decir, el signo del segundo término se pone en el primer paréntesis y el signo que resulte del producto de estos dos signos, del segundo y tercer término, menos por más da menos, se va a poner en el segundo paréntesis, después de x. Y vamos a buscar dos números que multiplicados den a 6 al último y sumados o restados dependiendo den a menos 5. ¿Qué números serían esos? Aquí están, ¿verdad? Sería 3 y 2. ¿Por qué? Porque menos 3 por menos 2 da, menos por menos da positivo 6. Y menos 3 menos 2, menos 3. Menos 2, háganlo en la calculadora.